Hechos capítulo 16 a partir del verso 30. Los sacó fuera y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que había en su casa. Y en aquella misma hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas y fue enseguida bautizado él y todos los suyos. Y subiéndolos a su casa, puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Al llegar el día, los pretores mandaron a los lictores a decir al carcelero: Suelta a estos hombres. El carcelero refirió a Pablo estas palabras: Los pretores han ordenado que seáis libertados. Salid pues y marchad en paz. Mas Pablo les dijo: Nos han azotado públicamente y sin juzgarnos a nosotros, ciudadanos romanos, nos metieron en la cárcel y ahora nos van a sacar ocultamente. Pues no, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores refirieron a los pretores estas palabras, y al oír que eran romanos, tuvieron miedo, vinieron y les pedían excusas, y sacándolos les rogaban que marchasen de la ciudad. Salieron de la cárcel y entraron en casa de Lidia. Vieron a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se presentó a ellos, y durante 3 sábados disputó con ellos sobre las Escrituras, explicando y probando que Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y el Cristo decía: es el Jesús que yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también gran multitud de griegos temerosos de Dios y buen número de mujeres nobles. Pero envidiosos los judíos echaron mano de algunos individuos perversos e infames, y promoviendo alborotos perturbaron la ciudad. Se presentaron ante la casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante la plebe. Y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los politarcas, gritando: Estos que han perturbado el mundo entero se han presentado también aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos estos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La plebe y los politarcas, al oír esto, se agitaron y exigieron fianza de Jasón y de los restantes para soltarlos. Los hermanos hicieron partir enseguida a Pablo y a Silas durante la noche a Berea, los cuales, así que llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con toda prontitud, examinando todos los días las Escrituras para ver si todo era así. Y creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas distinguidas y buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba también en Berea la palabra de Dios, fueron allá agitando y alborotando la plebe. Entonces los hermanos hicieron partir a Pablo hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron enseguida con el encargo para Silas y Timoteo de que se unieran con él lo más pronto posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignaba su espíritu al contemplar la ciudad llena de ídolos. Disputaba en la sinagoga con los judíos y con los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que se encontraba. Algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir ese charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anuncia a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué doctrina nueva enseñas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos saber de qué se trata. Los atenienses todos y los extranjeros que había allí solo se entretenían en decir o en oír novedades. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses,
En todo veo que sois los más religiosos. Al recorrer en efecto vuestra ciudad y al contemplar vuestros monumentos sagrados, me encontré también con un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que veneráis sin conocerlo, eso es lo que yo os voy a anunciar. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por la mano del hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo él, que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre ha hecho todo el género humano para habitar sobre toda la superficie de la tierra, prefijando los tiempos y los límites de su morada, para que busquen a Dios y a ver si buscando a tientas le podían encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque somos de su linaje. Pues si nosotros somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, o plata, o piedra, o escultura hecha por arte y el ingenio del hombre. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, comunica ahora a los hombres que todos, en todas partes, se arrepientan, puesto que ha establecido un día en el que ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre, a quien ha designado y acreditado ante todos al resucitarle de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron: te oiremos sobre esto otra vez. Así Pablo se retiró de ellos. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre los cuales se encontraba Dionisio Areópagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hechos capítulo 18. Después de esto, salió Pablo de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, oriundo del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que salieran de Roma todos los judíos. Pablo se relacionó con ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó trabajando en su casa, pues se dedicaban a fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y griegos. Pero cuando llegaron a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se entregó por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se opusieran y blasfemasen, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas, yo estoy limpio. Desde ahora marcharé a los gentiles. Partió de allí y fue a casa de uno llamado Tito Justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que habían oído a Pablo creyeron y se bautizaban. Una noche el Señor dijo en visión a Pablo: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie intentará hacerte mal, pues tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se sublevaron a una contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal, diciendo: este incita a los hombres a que den culto a Dios en contra de la ley. Estaba Pablo a punto de hablar, cuando Galión dijo a los judíos: si se tratase de alguna injusticia o crimen maligno, oh judíos, yo os escucharía pacientemente, como es de razón. Pero si es cuestión de palabras y nombres y de vuestra ley, allá vosotros, yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron todos de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que nada de esto le importara a Galión. Pablo permaneció aún cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Lo acompañaban Priscila y Aquila, que se había rapado la cabeza en Cencreas porque había hecho un voto.
Llegaron a Efeso, donde se separó de ellos, y entrando en la sinagoga disputaba con los judíos. Ellos le rogaron que se quedase más tiempo, pero no accedió, sino que, despidiéndose y diciendo: de nuevo volveré a vosotros, si Dios quiere, partió a Efeso. Desembarcó en Cesarea y subió a saludar a la iglesia, bajando luego a Antioquía. Estuvo allí algún tiempo y recorrió nuevamente el territorio de Galacia y Frigia, alentando a todos los discípulos. Un judío de nombre Apolo, oriundo de Alejandría, hombre elocuente, muy versado en las Escrituras, llegó a Efeso. Había sido instruido en el camino del Señor, ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba exactamente lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Él se puso a hablar con toda libertad en la sinagoga, mas cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo acogiesen. Una vez que llegó, con la gracia ayudó mucho a los que habían creído, pues refutaba en público vigorosamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Hechos capítulo 19. Y mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones montañosas, llegó a Efeso y encontró algunos discípulos y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos contestaron: no hemos oído siquiera que hay Espíritu Santo. Y él les dijo: pues ¿qué bautismo habéis recibido? Dijeron ellos: el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando lo oyeron, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres entre todos. Pablo entró después en la sinagoga, donde habló con absoluta libertad durante 3 meses, disputando y esforzándose por convencerlos acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y no querían creer, despreciando el camino del Señor, delante de la multitud se apartó de ellos, separó a los discípulos y se puso a enseñar diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra de Dios. Obraba Dios por las manos de Pablo milagros extraordinarios, de tal suerte que se aplicaban a los enfermos los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, y se retiraban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos de los exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían los espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Hacían esto los 7 hijos de Esceva, sumo sacerdote judío, pero el espíritu malo les respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre poseído del espíritu malo saltó sobre ellos, se apoderó de los 2 y los maltrató, de modo que se escaparon de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos, judíos y griegos habitantes de Efeso, y cayó sobre todos ellos un gran temor, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Y muchos de los que habían creído venían a confesar y a manifestar lo que habían hecho. Y bastantes de los que habían practicado artes mágicas llevaron sus libros y los quemaron en presencia de todos, y su valor fue calculado en 50,000 monedas de plata. Tal era la fuerza con que crecía y se consolidaba la palabra del Señor. Después de estos sucesos, Pablo se propuso atravesar Macedonia y Acaya e ir a Jerusalén. Después de estar allí, decía: debo visitar también Roma. Mandó a Macedonia a 2 de sus colaboradores, a Timoteo y a Erasto,
y él se detuvo algún tiempo en Asia. Durante este tiempo hubo un gran tumulto a propósito del camino del Señor. Un platero llamado Demetrio, que hacía en plata templos de Diana, proporcionaba a los artífices grandes ganancias, a los cuales, habiéndolos unido con los demás que trabajaban en los mismos oficios, les dijo: amigos, sabéis que nuestro bienestar depende de esta industria, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, ese Pablo ha apartado y persuadido mucha gente, diciendo que no son dioses los que han sido hechos con las manos de los hombres. No solo hay peligro de que nuestra industria se desacredite, sino también de que sea tenido en nada el templo de la gran Diana, y de que sea despojada de la majestad aquella a quien venera toda Asia y el orbe entero. Al oír esto, se llenaron de ira y se pusieron a gritar: grande es la Diana de los Efesios. Toda la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron a una hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Algunos de los asiarcas, amigos suyos, le mandaron también recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Cada uno gritaba una cosa, de modo que la asamblea estaba alborotada, y la mayor parte no sabía por qué se habían reunido. Pero de entre la multitud sacaron a Alejandro, empujándolo los judíos, y Alejandro hizo señal con la mano de que quería explicarse ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, todos a una gritaron por espacio de casi 2 horas: grande es la Diana de los Efesios. El letrado logró calmar a la multitud y dijo: Efesios, ¿qué hombre hay que ignore que la ciudad de los Efesios es la guardiana de la gran Diana y de su estatua caída del cielo? Siendo todo esto incosteable, conviene que estéis apaciguados y no hagáis nada con precipitación, porque habéis traído a estos hombres que no son ni sacrílegos ni blasfemadores de vuestra Diana. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen algo contra alguno, para eso hay audiencias y procónsules, que apelen las 2 partes a los tribunales, y si solicitáis algo más, será resuelto en la asamblea legal, porque corremos peligro de ser acusados de sedición por todo lo que ha sucedido hoy, no habiendo ningún motivo que pueda justificar este alboroto. Dicho esto, se disolvió la asamblea. Hechos capítulo 20. Después que cesó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y los exhortó. Se despidió de ellos y partió para Macedonia. Recorrió aquellas regiones, exhortándolos con muchas palabras. Después llegó a Grecia, donde pasó 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, le pusieron acechanzas los judíos y determinó volverse por Macedonia. Lo acompañaban Sopatros, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y los asiáticos Tíquico y Trófimo. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros nos embarcamos en Filipos. Después de los ácimos y a los 5 días los alcanzamos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo, que iba a partir al día siguiente, hablaba con ellos y prolongó el discurso hasta medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto en que estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, sumergido en un sueño profundo, mientras Pablo alargaba su discurso, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso abajo y fue levantado muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os turbéis, porque su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Habló hasta el alba y se marchó. Al muchacho lo trajeron vivo y se consolaron grandemente. Nosotros, adelantándonos en la nave, fuimos a Aso, donde debíamos recoger a Pablo, pues así lo había dispuesto, yendo él a pie. Así que llegó a Aso,
lo recogimos y fuimos a Mitilene. Seguimos navegando y al día siguiente nos encontramos frente a Quío. Al otro día atracamos en Samos. Al siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había resuelto pasar de largo a Efeso, para no perder tiempo en Asia, pues quería darse prisa para encontrarse en Jerusalén el día de Pentecostés si era posible. Desde Mileto mandó a Efeso a llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando llegaron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me porté con vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, en medio de tantas pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Jamás dejé de anunciaros y enseñaros en público y por las casas todo cuanto os pudiera ser útil, testificando a judíos y griegos la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora he aquí que, encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de suceder, conociendo únicamente que el Espíritu Santo me testifica en todas las ciudades que me esperan prisiones y tribulaciones, pero yo no hago ningún caso de mi vida, ni la juzgo estimable con tal de acabar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de anunciar la buena nueva de la gracia de Dios. Y ahora he aquí que yo sé que todos vosotros, entre los que he pasado predicando el reino, no me volveréis a ver, por lo cual os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque jamás dejé de anunciaros todo el plan de Dios. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño, de que el Espíritu Santo os ha constituido como obispos para apacentar la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñen doctrinas perversas con el fin de arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por lo cual, velad, acordándoos de que durante 3 años no he cesado noche y día de exhortar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, al que puede edificar y daros la herencia con todos los santificados. Plata, oro o vestido de nadie he deseado. Vosotros mismos sabéis que estas manos han provisto a mis necesidades y a las de los que andan conmigo. En todo os he mostrado que se debe trabajar así para socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús, porque Él dijo: hay más felicidad en dar que recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos rompieron a llorar, se echaron sobre el cuello de Pablo y lo besaron, afligidos sobre todo porque les había dicho que no volverían a verlo, y lo acompañaron a la nave. Hechos capítulo 21. Cuando nos arrancamos de ellos, nos embarcamos y fuimos derechos a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Allí nos encontramos una nave que iba a Fenicia, subimos a ella y partimos. Al dar vista a Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque allí la nave tenía que dejar la carga. Allí encontramos a los discípulos, permanecimos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén, y cuando pasaron aquellos días partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad. Nos pusimos de rodillas en la playa, oramos, nos despedimos mutuamente y subimos a la nave, y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros, terminando la navegación, fuimos a Tiro, a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente partimos para llegar a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7, y nos quedamos con él. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Como permanecimos con él muchos días, bajó de Judea un profeta llamado Agabo, el cual fue a nuestro encuentro, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo:
Así atarán en Jerusalén los judíos al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos esto, le suplicamos, tanto nosotros como los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces respondió Pablo: ¿qué hacéis llorando y partiéndome el corazón? Pues yo estoy pronto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no había manera de convencerlo, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de unos días, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Fueron también con nosotros algunos discípulos de Cesarea, y nos llevaron a casa de un tal Mnasón, chipriota, antiguo discípulo, donde debíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos acogieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde se reunieron todos los ancianos. Después de saludarlos, contó una por una las cosas que había hecho Dios entre los gentiles por su ministerio. Y ellos, después de escucharle, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído? Y todos están llenos de celo por la ley. Pero han oído decir de ti que enseñas la deserción de Moisés a todos los judíos que viven entre gentiles, diciéndoles que no circunciden los hijos, ni sigan las costumbres. ¿Qué haremos pues? Ciertamente oirán que has venido. Haz por lo tanto lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rasuren la cabeza. Así sabrán todos que no es verdad nada de lo que han oído decir de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Por lo que respecta a los gentiles que han creído, hemos mandado a decir que se debían abstener de los alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de carnes ahogadas y de fornicación. Al día siguiente Pablo tomó consigo a los hombres, se purificó con ellos y entró en el templo, anunciando el término de los días de la purificación en que sería presentada la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando iban ya a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, habiéndole visto en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: Israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que va enseñando por todas partes y a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar. Más aún ha metido a los griegos en el templo y profanado este lugar santo. Habían visto antes, en efecto, a Trófimo de Efeso con él en la ciudad, y pensaron que Pablo lo había metido en el templo. Entonces toda la ciudad se conmovió y el pueblo se aglomeró de todas partes. Prendieron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y enseguida fueron cerradas las puertas. Mientras intentaban matarle, se avisó al tribuno de la corte de que toda Jerusalén estaba alborotada, el cual, tomando al instante soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos, y ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de sacudir a Pablo. Se acercó entonces el tribuno, se apoderó de él y ordenó atarlo con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. En la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, y no logrando saber nada cierto a causa del tumulto, mandó que lo llevasen a la fortaleza. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a cuestas por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque todo el pueblo venía detrás gritando: ¡mátale! Cuando estaban para meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: ¿puedo decirte una cosa? Y él dijo: ¿sabes el griego? ¿Es que no eres tú el egipcio que hace unos días amotinó y condujo al desierto 4,000 bandidos? Dijo Pablo: yo soy judío, ciudadano de Tarso, una ciudad no desconocida de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió, y Pablo, puesto en pie sobre las escaleras, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio. Entonces habló en lengua hebrea. Hechos capítulo 22. Hermanos y padres, escuchad ahora mi defensa ante vosotros. Cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, el silencio se hizo más profundo y dijo:
Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero educado aquí en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido en la fiel observancia de la ley de nuestros padres, lleno de celo de Dios, como todos vosotros lo sois en este día. Yo he perseguido a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y a mujeres, como me es testigo el sumo sacerdote y el colegio de los ancianos, de los cuales, habiendo recibido cartas para los hermanos, iba a Damasco con el fin de traer a Jerusalén encadenados a los que allí hubiera y que fuesen castigados. Pero sucedió que cuando iba caminando próximo ya a Damasco, hacia mediodía, de repente me envolvió en su esplendor una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, vete a Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. Como no veía nada a causa del resplandor de aquella luz, entré en Damasco, llevado de la mano de mis compañeros de viaje. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, estimado por todos los judíos de la ciudad, se me presentó y me dijo: hermano Saulo, ve. Y en el mismo instante lo vi. Entonces dijo él: el Dios de nuestros padres Hechos 22, verso 14. Entonces dijo él: el Dios de nuestros padres te ha predestinado a conocer su voluntad, a ver al justo y a oír la voz de su boca, porque le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, me sucedió que estando yo orando en el templo, fui arrebatado en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije: Señor, ellos saben que yo iba por las sinagogas para meter en la cárcel y azotar a los que creían en ti. Y cuando fue derramada la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo estaba allí, consintiendo y guardando las ropas de los que lo mataban. Y me dijo: vete, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Escucharon hasta estas palabras y entonces se pusieron a gritar así: quita del mundo a ese hombre, porque no es digno de vivir. Como ellos continuaban gritando y arrojaban los vestidos y tiraban polvo al aire, el tribuno ordenó meterlo en la fortaleza, diciendo que lo castigasen con azotes para saber por qué gritaban así contra él. Pero cuando le iban a sujetar con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano y no juzgado aún? Al oír esto, el centurión salió a comunicárselo al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es romano. Fue el tribuno y le dijo: dime, ¿eres romano? Pablo contestó: sí. Y respondió el tribuno: yo le doy derecho de ciudadanía por una gran suma. Y Pablo dijo: yo lo tengo de nacimiento. Al instante se apartaron de él a comentar, y el tribuno tuvo miedo al darse cuenta de que era romano y encadenado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza de qué lo acusaban los judíos, lo desató y mandó a los sumos sacerdotes del Sanedrín que se reunieran. Después bajó a Pablo y le hizo comparecer ante ellos. Hechos capítulo 23. Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, dijo: hermanos, yo me he comportado con buena conciencia ante Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él golpearle en la boca. Entonces le dijo Pablo: Dios te golpeará a ti, pared, sentado para juzgarme según la ley, y violando la ley mandas golpearme. Y los presentes dijeron: ¿tú insultas al sumo sacerdote de Dios?
Pablo dijo: no el sumo sacerdote, pues está escrito: no injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y otra fariseos, gritó así: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, soy juzgado por la esperanza y la resurrección de los muertos. Al decir esto, surgió una discusión entre los fariseos y los saduceos, y se dividió la multitud, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten una y otra cosa. Se produjo un gran clamor. Algunos escribas de la parte de los fariseos se levantaron y afirmaron enérgicamente: nosotros no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le habló el espíritu o un ángel? Como la discordia crecía cada vez más, temeroso de que despedazaran a Pablo, ordenó a la tropa bajar, sacarle de en medio de ellos y conducirlo a la fortaleza. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, pues como has dado testimonio en Jerusalén acerca de mí, así conviene también que lo des en Roma. Cuando se hizo de día, los judíos convocaron una reunión en la que se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta que matasen a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron tal conjuración. Se presentaron pues a los sumos sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido con juramento a no gustar cosa alguna hasta matar a Pablo. Ahora pues vosotros y el Sanedrín, persuadid al tribuno de que le haga comparecer ante vosotros con el pretexto de examinar más a fondo su causa, y nosotros estamos preparados para matarlo antes que se acerque. Pero el hijo de la hermana de Pablo, que tuvo conocimiento de la conjuración, se presentó, entró en la fortaleza y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene algo que comunicarle. Él, tomándolo consigo, lo llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me ha llamado y me ha suplicado que te traiga a este joven, que tiene algo que decirte. El tribuno lo tomó de la mano y retirándose aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y dijo: que los judíos han acordado pedirte hagas bajar mañana a Pablo al Sanedrín con el pretexto de examinar más a fondo su caso. Tú no lo creas, porque le ponen acechanzas más de 40 hombres de entre ellos, los cuales se han comprometido con juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, y ahora están preparados esperando tan solo tu promesa. Y el tribuno despidió al joven ordenándole: no digas a nadie que me has manifestado esto. Después llamó a 2 centuriones y les dijo: preparad para la 3:00 hora de la noche 200 soldados para ir hasta Cesarea, y 70 jinetes y 200 lanceros. Y dispusieron también cabalgaduras para que, montado Pablo, le llevasen sano y salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo procurador Félix, salud. Los judíos se habían apoderado de este hombre y ya estaban para matarlo, cuando intervine yo con los soldados y lo libré. Al saber que era ciudadano romano, queriendo conocer la causa por la que lo acusaban, lo conduje a su Sanedrín. He encontrado que lo acusan por cuestiones de su ley y que no había cometido delito digno de muerte o de prisión. Pero informado de que se armaba una conjuración contra este hombre, al instante lo he enviado a ti, notificando a los acusadores que digan ante ti lo que tengan contra él. Salud. Los soldados, según las órdenes recibidas, tomaron a Pablo y lo llevaron durante la noche a Antípatris, y al día siguiente se volvieron a la fortaleza, dejando que fuesen con él los de caballería, los cuales, al llegar a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Él leyó la carta y le preguntó a Pablo de qué provincia era, e informado que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando se presenten tus acusadores, y mandó que se le guardase en el pretorio de Herodes. Hechos capítulo 24.
5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y un tal Tértulo orador, y presentaron acusación ante el procurador contra Pablo. Citado este, comenzó Tértulo a acusarle diciendo: gracias a ti, oh excelentísimo Félix, gozamos de una gran tranquilidad, y si esta nación ha obtenido saludables reformas, se debe a tu providencia. Nosotros lo reconocemos en todo y por todo con la más profunda gratitud. Pero para no entretenerte demasiado, te ruego que nos escuches un momento según tu clemencia, porque hemos encontrado a esta peste de hombre, promovedor de alborotos entre todos los judíos esparcidos en el mundo y jefe de la secta de los nazarenos, hasta intentando profanar el templo. Lo hemos arrestado y hemos querido juzgarle según nuestra ley, pero ha llegado el tribuno Lisias y nos lo ha quitado violentamente de las manos, mandando que sus acusadores compareciesen ante ti. Tú mismo, interrogándole, podrás conocer todas las cosas de que lo acusamos. Asintieron también los judíos, diciendo que era como se había dicho. Pablo, después que el procurador le dio la señal de hablar, respondió: sabiendo que desde hace muchos años eres el juez de esta nación, haré confiadamente mi defensa. Tú puedes averiguar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo me han encontrado disputando con alguien o amotinando a la multitud, ni en las sinagogas ni en la ciudad, ni pueden probarte las cosas de que ahora me acusan. Pero te confieso que, conforme al camino que llaman secta, sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, teniendo en Dios la esperanza que estos mismos tienen de que habrá resurrección, así de justos como de injustos. Por tanto, yo me esfuerzo por tener una conciencia irreprensible para con Dios y para con los hombres. Después de muchos años, he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esta ocasión me encontraron purificado en el templo, no con multitudes o con alborotos, algunos judíos de Asia. Ellos debían comparecer ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí, o que digan estos mismos qué delito me encontraron cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser que me acusen por esta frase que pronuncié en medio de ellos: yo soy juzgado hoy ante vosotros por la resurrección de los muertos. Félix, que sabía detalladamente las cosas referentes al camino, les dio largas diciendo: cuando baje el tribuno Lisias, examinaré a fondo vuestra causa. Y mandó al centurión que lo custodiase, que le permitiese tener alguna libertad y que no prohibiese a ninguno de los suyos asistirle. Unos días después vino Félix con Drusila su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le escuchó acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando él hablaba de la justicia, la continencia y el juicio futuro, Félix, aterrorizado, dijo: por ahora vete, te llamaré en ocasión oportuna. Esperaba al mismo tiempo que Pablo le diese dinero, por eso lo llamaba con frecuencia y conversaba con él. Pasados 2 años, sucedió a Félix Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó a Pablo en la cárcel. Hechos capítulo 25. Festo, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió desde Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los jefes de los judíos se le presentaron para acusar a Pablo y le pedían como una gracia que le trajese a Jerusalén, mientras ponían acechanzas para matarlo por el camino. Mas Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que él mismo tenía que marchar pronto. Por tanto, los principales de entre vosotros que bajen conmigo y lo acusen, si es que hay en este hombre algún delito. Y Festo se detuvo entre ellos no más de 8 o 10 días. Después bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que trajesen a Pablo. Cuando se presentó, lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, aduciendo muchas y graves acusaciones que no podían probar, mientras que Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo,
queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado ante mí de estas cosas? Y Pablo dijo: estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Yo no he injuriado en nada a los judíos, como tú sabes muy bien. Si he cometido alguna injusticia o hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de haber hablado con el consejo, respondió: apelaste al César irás. Unos días después, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo, y como se detuvieran allí muchos días, Festo expuso al rey las cosas de Pablo, diciendo: hay aquí un hombre que Félix ha dejado en la cárcel. Cuando estuve en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él, pidiendo su condenación. Yo les respondí que no es costumbre entre los romanos condenar a un hombre antes que el acusado esté delante de los acusadores y tenga la facilidad de defenderse de la acusación. Ellos pues vinieron conmigo, y yo sin ninguna dilación al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Comparecieron los acusadores, pero no adujeron ninguno de los crímenes que yo sospechaba. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de cierto Jesús que había muerto y que Pablo decía que estaba vivo. No sabiendo qué decisión tomar en tales cosas, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser allí juzgado de ellas. Pero habiendo Pablo reclamado que su causa se reservara al juicio de Augusto, ordené que lo custodiasen hasta que lo remita al César. Agripa dijo a Festo: también yo desearía oír a este hombre. Mañana, dijo, le oirás. Así pues, al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron con gran pompa y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo mandó que trajeran a Pablo. Festo dijo: Rey Agripa y cuantos encontráis aquí con nosotros, he aquí a este hombre, contra el cual toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me instaba gritando que no debía vivir más. Pero yo he constatado que él no había hecho nada que mereciera la muerte, y habiendo él mismo apelado a Augusto, determiné enviarlo. Pero yo no tengo cosa cierta que escribir al emperador acerca de él. Por eso lo presento ante vosotros, especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de este interrogatorio pueda tener que escribir, porque no me parece razonable enviar un preso y no indicar los cargos que hay contra él. Hechos capítulo 26. Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu defensa. Entonces Pablo, con la mano extendida, presentó su defensa. Feliz me considero, oh Rey Agripa, al poder defenderme ante ti de todas las acusaciones de los judíos, sobre todo porque tú conoces bien las costumbres y las cuestiones de los judíos. Te ruego pues que me escuches con paciencia. Todos los judíos conocen bien cuál ha sido mi vida a partir de mi juventud, pues desde el principio he vivido en medio de mi pueblo, en Jerusalén. Ellos me conocen hace mucho tiempo y si quieren pueden testificar que he vivido como fariseo, conforme a la secta más rigurosa de nuestra religión. Y ahora estoy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, a la que aspiran nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios asiduamente día y noche. Por causa de esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. ¿Os parece increíble que Dios resucite a los muertos? También yo creí deber mío obrar enérgicamente contra el nombre de Jesús Nazareno, y lo hice en efecto en Jerusalén, y encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido potestad de los sumos sacerdotes, y cuando se les quitaba la vida, di mi voto, y por todas las sinagogas iba muchas veces castigándolos, obligándoles a blasfemar, enfureciéndome sobremanera contra ellos, y los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en estas cosas,
caminaba hacia Damasco con la autorización y el permiso de los sumos sacerdotes, y al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz venida del cielo, más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a los que iban conmigo. Caídos en tierra todos nosotros, oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Duro te es cocear contra el aguijón? Yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, que me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo tanto de lo que has visto como de lo que te haré ver. Te he elegido de en medio de tu pueblo y de los gentiles, a quienes te enviaré a abrirles los ojos para que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban por la fe en mí la remisión de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que no fui desobediente, oh rey Agripa, a la visión celeste, sino que primero a los de Damasco y después Jerusalén, por todo el territorio de Judea y a los gentiles, he predicado el arrepentimiento y la conversión a Dios, haciendo obras dignas de penitencia. Por esto me prendieron los judíos en el templo e intentaron matarme, pero con la ayuda de Dios permanezco hasta hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no afirmando nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías había de padecer, que siendo el primero en resucitar de entre los muertos, había de anunciar la luz, tanto al pueblo como a los gentiles. Mientras así se defendía, Festo exclamó: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te hacen perder la cabeza». Pero Pablo dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de sensatez. El rey está bien enterado de estas cosas, pues no creo que se le oculte nada de esto, ya que no se ejecutó en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees». Y Agripa a Pablo: «Falta poco para que me persuadas a hacerme cristiano». Y Pablo: «Quisiera Dios que ya por poco, ya por mucho, no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy, se hicieran tales como soy yo, a excepción de estas cadenas». El rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron, y al retirarse iban diciendo entre sí: «Nada hizo este hombre digno de la muerte o de la cárcel». Y Agripa dijo a Festo: «Se podía haber dado la libertad a este hombre si no hubiera apelado al César». Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que embarcásemos para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la cohorte augusta, y subimos a una nave de Adramito que tenía que dirigirse a las costas de Asia. Partimos en compañía de Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, que trataba con benevolencia a Pablo, le permitió ir a casa de sus amigos para que le cuidasen. Partimos de allí y costeamos Chipre, porque los vientos eran contrarios, y atravesado el mar de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró una nave alejandrina que se dirigía a Italia y nos hizo pasar a ella. Navegamos despacio durante varios días y a duras penas llegamos frente a Gnido. El viento no nos permitió abordar y fuimos costeando Creta por el lado de Salmona, y luego que la hubimos doblado con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Hermosos, no lejos de la ciudad de Lacia. Habiendo transcurrido ya mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haberse pasado ya incluso el ayuno, Pablo les amonestaba: «Amigos, veo que la navegación no podrá hacerse sin peligro y sin graves daños, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras vidas». El centurión, sin embargo, se fiaba del piloto y del patrón de la nave más de lo que decía Pablo, y como el puerto no era a propósito para pasar el invierno, la mayoría opinó partir de allí, por si podían alcanzar y pasar el invierno en Fernice, puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste. Y habiendo levantado viento del sur, se creyeron en condiciones de efectuar su proyecto.
Levaron anclas y costearon Creta más de cerca. Al poco tiempo se desencadenó en la isla un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. La nave fue embestida y no pudiendo resistir al viento, nos dejamos ir a la deriva. Pasando por debajo de un islote llamado Cauda, a duras penas logramos apoderarnos del esquife. Una vez izado este, se trató de remediar la ruina de la nave, atándola con cables por bajo. Y así nos dejamos llevar del viento, con el áncora suelta por temor a chocar contra Sirte. Arreciando contra nosotros la tempestad, al día siguiente se arrojó la carga, y al tercer día echaron con sus propias manos los aparejos de la nave. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas, y teníamos encima una tempestad tan fuerte que no nos quedaba ya esperanza alguna de poder salvarnos. Como llevábamos sin comer mucho tiempo, Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: más valía, amigos míos, que me hubierais hecho caso y no hubiéramos partido de Creta para evitar esta tortura y este daño. Pero ahora os aconsejo que tengáis ánimo, porque ninguno de entre vosotros perderéis la vida, sino solo la nave. Pues esta noche un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, se me ha presentado y me ha dicho: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y he aquí que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por lo cual, tened ánimos, amigos, porque creo en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. Tenemos que dar en una isla. Cuando llegó la noche 14ª, llevados a merced del viento por el Adriático, hacia la medianoche los marineros sospecharon la proximidad de alguna tierra. Echaron la sonda y encontraron 20 brazas. La echaron de nuevo un poco más adelante y encontraron 15 brazas. Y temiendo chocar contra los escollos, echaron a popa 4 áncoras, esperando con ansiedad que se hiciera de día. Pero como los marineros intentaban huir de la nave y habían arriado ya el esquife al mar, con el pretexto de que iban a dar cable a las áncoras de proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, no podréis salvaros vosotros. Entonces los soldados cortaron los cables del esquife y lo dejaron caer. Mientras esperaban a que se hiciera de día, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: hace 14 días que permanecéis esperando y estáis ayunos sin comer nada, por lo que os aconsejo que toméis algún alimento, porque esto conviene a vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dicho esto, y tomando pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y se pusieron también a comer. Éramos todas las personas de la nave 276. Cuando se saciaron de comer, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Llegado el día, no reconocían aquella tierra, mas divisaban una ensenada que tenía playa y resolvieron, si era posible, empujar allí la nave. Soltaron las áncoras y las dejaron caer al mar, aflojando a la vez las ataduras de los timones, e izada la vela a timón al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero fueron a dar contra un saliente, azotado por el agua de ambos lados. Encallaron la nave y la proa hincada quedó inmóvil, mientras que la popa se deshacía por la violencia de las olas, y los soldados decidieron matar a los presos para que no se escapase alguno nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se lo impidió, y ordenó que los que supieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y que los restantes saliesen unos sobre tablas, otros sobre utensilios tomados de la nave, y así llegaron todos sanos y salvos a tierra. Hechos capítulo 28 y último. Una vez salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Los indígenas nos trataron con una humanidad poco común, pues nos acogieron en torno a una hoguera que habían encendido, ya que estaba lloviendo y hacía frío. Pablo recogió un montón de ramaje, y al echarlo al fuego, una víbora que escapaba del calor le mordió la mano, y cuando los indígenas vieron la bestia colgando de su mano, se decían unos a otros: este hombre es ciertamente un asesino, a quien librado del mar, la justicia no le permite vivir. Pero él sacudió la bestia en el fuego y no sufrió daño alguno.
Ellos, en cambio, estaban esperando que se hinchase y cayese muerto de repente. Pero después de haber esperado largo tiempo y ver que nada malo le sucedía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En la cercanía de aquel lugar tenía posesiones el principal de la isla, llamado Publio, el cual nos acogió durante 3 días con afectuosa hospitalidad. Y estaba en cama, atacado de fiebre y disentería, el padre de Publio. Pablo lo visitó, y después de haber orado, le impuso las manos y lo curó. Ante esto, los demás isleños que tenían enfermedades vinieron también y fueron curados. Nos tributaron muchos honores y al marchar nos suministraron lo necesario. Después de 3 meses nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, cuya insignia eran los Dioscoros. Abordamos en Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí costeando fuimos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y llegamos a Puzuoli, donde encontramos hermanos que nos rogaron quedarnos con ellos 7 días, y así nos dirigimos hacia Roma. Los hermanos de Roma, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, se permitió a Pablo estarse en una casa particular con un soldado que lo custodiase. A los 3 días convocó Pablo a los principales de los judíos, y cuando estuvieron reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo o las costumbres de nuestros padres, he sido encarcelado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de haberme interrogado, querían ponerme en libertad, por no haber encontrado en mí nada que mereciese la muerte. Pero como se oponían los judíos, me vi obligado a apelar al César, pero sin intención de acusar en nada a mi pueblo. He aquí el motivo de haberos llamado para veros y conversar con vosotros, porque a causa de la esperanza de Israel estoy cargado de cadenas. Ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas referentes a ti, ninguno de los hermanos que han venido nos ha comunicado o ha dicho algo malo acerca de ti, pero deseamos oír de ti lo que piensas, pues sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. Señalaron un día y fueron a su alojamiento, en mayor número. Desde la mañana hasta la tarde les anunció el reino de Dios, dando testimonio y esforzándose por persuadirles acerca de Jesús, apoyándose en la ley de Moisés y en los profetas. Y unos creyeron lo que decía, pero otros no. Ellos se retiraron sin acuerdo unos con otros, mientras que Pablo les decía estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, oiréis con los oídos y no entenderéis,